Y bueno, pues estamos en medio de una serie. ¿Cómo se llama la serie? ¿Se acuerda? Los principios del reino de Dios. Y hemos aprendido, pues un poco ya, a través del estudio de lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. Esa impresionante cantidad de consejos, de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, aquí tenemos que puntualizar algo. Esta es la enseñanza número 3 y le vamos a poner por título Un galardón en los cielos. ¿Sí sabe usted lo que es un galardón? Un premio. ¿Y el premio para quién es normalmente? ¿Sí sabe para quién son los premios? Bueno, los premios son para el que se los gana o cuando alguien quiere bendecir a otra persona simplemente porque el hecho de que quiere darle algo. A veces aunque no se lo merezca, por mera gracia. Pero nosotros tenemos los cristianos un galardón en los cielos, ¿lo sabía usted? Y vamos a hablar de esto. Porque mire, desde la creación del hombre, porque voy a hacer un poquito de antecedente, Dios le dio desde el principio, desde su creación, leyes, consejos, principios de vida que son para ser obedecidos. Y al obedecerlos, le permitieran al hombre una existencia plena, mis hermanos, absoluta plenitud de vida, en todos los sentidos, físicamente, materialmente, moralmente, pero lo más importante, espiritualmente. Por eso lo más importante de toda esta extensión de la gracia del Señor es para mantener una relación con Él. O sea, los mandamientos de Dios nos permiten mantener una buena relación con Dios. Ahora, ¿qué sucedió cuando el hombre, el primero, la primera pareja, desobedeció ese principio que Dios les dio? Fíjese, nada más les dio un mandamiento, que no deberían de comer de un árbol en ese huerto que había miles de frutos. Bueno, al desobedecerlo, lo primero que hizo fue transgredir el mandato de Dios, hizo que la comunión se rompiera, se fracturara. Ahora, el Señor en su gracia, extendiendo su misericordia, establece con el hombre un pacto con promesa de reconciliación en ese mismo instante. No vamos a ahondar en ello, ustedes ya lo saben, lo hemos estudiado. Y ahora el Señor lo que hace es establecer leyes, mandamientos en ese nuevo pacto, donde la obediencia a ellos le permitirían al hombre sostener, conciliar una relación con Dios, pero de manera temporal, a través de determinadas normas, lineamientos, ¿verdad? Podríamos hablar de hasta ritualismos, ¿verdad? Hasta que llegara la consumación del pacto definitivo en Cristo Jesús. Estamos hablando de aquello que era la figura que se habría de cumplir, ¿verdad? La ley mosaica. Bueno, ¿cuándo le fue establecida al hombre esa ley? Después de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahí el Señor establece sus principios del reino, mandamientos, ¿verdad? Que fueron dados en el monte Sinaí, posteriormente en Moab. Y bueno, ¿para qué fueron los mandamientos? Igualmente para favorecer al hombre de manera completa, moral, espiritualmente. Pero miren lo que son las situaciones. Son mandamientos, son ordenanzas tan elevados que en la condición natural un hombre no puede cumplir, no puede cumplirlos. Por eso causa la palabra provista por Dios para bendecir al hombre constantemente ha sido tergiversada, dándole interpretaciones falsas. ¿Por qué? Porque el hombre lo que ha hecho es acomodar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, a su comodidad, a su conveniencia. Y eso ha sido desde el principio. Ahora, ya en los tiempos de Jesús, nuestro Señor en la tierra, el pueblo judío era manipulado a conveniencia de sus dirigentes religiosos porque se habían corrompido, veían solamente sus intereses. Y ahí en esa situación llega el Señor
De manera que cuando el maestro enseñaba continuamente estos principios, ¿verdad?, dándoles el verdadero sentido, el verdadero valor espiritual, porque no estaba dando principios especiales o nuevos mandamientos, no, simplemente tomaba de los que ya estaban, de los establecidos por Dios, para darles la verdadera interpretación. Por eso ustedes van a encontrar en lo que vamos a estudiar posteriormente, que el Señor decía: ustedes han oído, mas yo les digo. Van a escuchar mucho esta frase. Bueno, ¿qué pasaba cuando el Señor le daba el verdadero sentido espiritual a los mandamientos? Pues quienes veían un riesgo en esto, porque le estaban abriendo los ojos al pueblo, pues ¿qué hicieron? Le rechazaban y procuraron matarle hasta que lo consiguieron. O sea, no querían que la gente se enterara de la verdad. ¿Y qué cree? En la actualidad es lo mismo. Los dirigentes corruptos, los falsos maestros, los que le dicen a usted que confiese positivo, que declare que usted tiene el poder en su boca, que el Señor nada más vino para darle vida y vida abundante, pero con riquezas, con dinero, y que, bueno, todas esas cosas, manipulando la Escritura a conveniencia, hace que estas personas tengan una gran cantidad de seguidores, porque además son muy carismáticos, son muy inteligentes, son estrategas, pero dice la Escritura que son ministros del diablo. Con todas sus palabras se lo digo, porque están haciendo tropezar a las personas, y hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Pagarán una cuenta muy grande, pero eso es su situación. Lo que nosotros tenemos que entender, que esto fue desde el principio, y el Señor se topó con este tipo de liderazgos, y lo rechazaron, y lo humillaban, y lo difamaban. ¿Por qué? Porque querían sostener sus lucrativos negocios, algo que sucede en la actualidad. A quienes predicamos la palabra de Dios tal como es, este tipo de personas critican, juzgan y de alguna manera agreden tan violentamente que no le puedo decir más cosas porque no es el caso. Pero nosotros les bendecimos y oramos por ellos para que Dios toque su corazón. Ojalá se conviertan y ojalá sean buenos pastores de la grey de Dios. Bien, una gran cantidad de estos principios fueron enseñados en este sermón. Y en las primeras 7 bienaventuranzas, la que ya estudiamos, ¿qué vimos? Que si bien son promesas, también son virtudes espirituales que norman moralmente la vida de un hombre, de una mujer, en quienes han sido tomados por el Señor para formar su carácter en ellos. Ahora, ustedes saben a lo que me refiero porque ya hablamos de todas estas bienaventuranzas, desde ser humildes en espíritu, ¿verdad?, la mansedumbre, el acongojarnos por pecar delante de Dios, el hambre de tener más de Dios, todo esto, la paz, la santificación, que yo espero se haya identificado perfectamente con esos rasgos, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué era importante que los discípulos que estaban escuchando este mensaje y nosotros aprendiéramos acerca de estos rasgos, de estas características? Porque sin estas características no sería posible la transformación en el corazón que permita a un creyente manifestar una verdadera vida cristiana, guiado por el Espíritu Santo. No se trata de seguir una religión, por ejemplo, sin cambios de manera de pensar, sin cambios de hábitos, sin cambio de actitudes, porque eso es lo que hacen las religiones o los lugares donde solamente le dice: tú con que te congregues y diezmes, no te preocupes, con eso es suficiente para que te ganes el reino de los cielos. Con que vayas a misa, ¿sí se acuerda de eso? Incluso decían, si vas a misa, puedes ir al cine, te puedes ir al baile, órale. Te puedes ir a reventar, pero ve a misa. Ay, pero es que está muy larga, con que llegues de la mitad para atrás. Ya después del evangelio ya vale, ya cuenta. Válgame santo Dios. En primera o en segunda y en tercera jamás predican el evangelio. Pero finalmente eso es religión. Religarte a rituales, a esquemas para que te sientas contento, confiado, justifiques una fe dominguera, sabatina, no sé, pero sigas viviendo igual. Pero aquí estamos hablando de un carácter que te permita comprender el porqué de el rechazo,
las ofensas, aún la humillación por seguir al Señor. Porque recordemos que después de las bienaventuranzas viene el motivo de por qué son las bienaventuranzas. ¿Para qué son las bienaventuranzas? Para manifestar el carácter de Cristo. Y manifestar una actitud de contentamiento también ante las aflicciones, las circunstancias adversas, del discernimiento de los tiempos. Hemos hablado mucho de discernir el tiempo que estamos viviendo como pruebas que el Señor permite para que maduremos nuestra fe, para acercarnos a Dios, para que volteemos los ojos a nuestro Creador y estar conscientes de que el tiempo se está acabando. Gracias a Dios por eso, que el Señor viene pronto y que tenemos que cambiar, que tenemos que, algunos retomar el camino, otros redireccionarlos, algunos quizás han tenido muchos años de religión, aún estando en un lugar que se denomina cristiano y no han nacido de nuevo, solamente tienen costumbres. Por eso la importancia de llevarles el Evangelio directamente al corazón. Y ahora, a través de la 8ª y 9ª bienaventuranza, lo que vamos a ver que es una evidencia del carácter descrito en las 7 anteriores. Y precisamente por haber formado ese carácter, porque ya el carácter está siendo transformado, podemos llegar a ellas. Y vamos a ver la primera. Dice, los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, después de tener ya un conocimiento de estas primeras 7 características, ahora vemos esta. Dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese, felices y dichosos los que padecen persecución. ¿A usted le gusta que lo anden persiguiendo? Pues no, pero pues ¿qué cree? ¿Es usted cristiano? Pues ya le tocó. Y gracias a Dios por eso. Mire, preocúpese si no lo persiguen. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a imaginar por un momento a quienes estaban en ese lugar, en ese monte, escuchando al maestro. Estamos hablando de sus discípulos, pero toda la gente que le seguía y también los religiosos detractores, recalcitrantes, ¿verdad? De siempre, que nada más estaban buscando un tropiezo en el Señor. Seguramente la gran mayoría, al escuchar estos principios, pasaban de la sorpresa a la incomodidad y del menosprecio al enojo, impresionados de cómo todo su sistema social, su sistema religioso, sus argumentos, sus actitudes, sus hábitos de vida, al ser severamente expuestos ante la verdad, eran agredidos y eran confrontados, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que sucede en la actualidad, en quienes no conocen al Señor. Por muy religiosos que sean, o aunque se digan cristianos, cuando sus argumentos moralistas o sus costumbres religiosas son expuestas a la verdad bíblica, de inmediato la rechazan, intentando una inútil defensa sin fundamentos que normalmente termina en señalamientos, en enojo, en contienda, en insultos y hasta en limitaciones, en separación. ¿Le ha pasado? Que va corriendo de un lado para otro porque de repente ya usted, después de predicarles el Evangelio, y aunque lo hizo de manera correcta, de manera sencilla y simple, se encontró con una muralla llena de aristas. Y yo le puedo decir que en esa montaña, en ese lugar, no debió ser fácil escuchar al maestro. Cómo con autoridad y con sabiduría, al mismo tiempo que confrontaba su condición, también literalmente les acercaba el reino de Dios. Imagínense el impacto. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor se los empezó a abrir, se los empezó a mostrar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, que ya conocían, ya estaba escrita, mis hermanos. Ya estaba escrita en todos los documentos que estaban hasta esa época. El Pentateuco, los profetas, el libro de Cantares, el libro de los Salmos, de Proverbios, ya estaba escrita. Simplemente le habían quitado la verdadera interpretación, el verdadero sentido. Y entonces al principio, cuando empieza a describir en quienes son bienaventurados, los que son dichosos, los que tienen las promesas de Dios, pero con un carácter totalmente opuesto a lo que comúnmente era considerado como digno de admiración, al ver que su ego
era ultrajado, no lo podían tolerar. Y actualmente tampoco. ¿Sí sabe lo que sucede cuando usted predica el Evangelio? ¿Qué cree lo primero que agrede? El ego de la gente. Y a usted sabe de lo que le habló porque a usted le pasó lo mismo. ¿Cuántos de ustedes fueron quebrados literalmente a la mitad? Un golpe a las rodillas para caer postrado delante de Dios y pedir perdón por toda la manera de ser anterior. Y agradecidos por su misericordia. Como aquella ovejita que les platicaba la semana pasada, que ahora estamos en los brazos del pastor, sanando y no nos queremos apartar de él. Mire, así sucede cuando alguien escucha las palabras de Cristo, es sorprendido y desconoce, porque desconoce la voluntad de Dios. De manera que todos sus argumentos, todas sus formas de vida son sacudidos, y en especial cuando se ven reflejados delante de la santidad de Jesucristo y delante del carácter que les está demandando. Imagínense escuchar que la pobreza de espíritu es más importante que la vanidad del corazón. Eso sí agrede. Que reconocer y llorar por las deficiencias de sí mismo ante Dios. Imagínese esto ante un hombre que ha endurecido su corazón y se siente satisfecho de sí mismo. ¿Por qué me he de postrar? ¿Por qué he de reconocer? Igualmente como alguien con un espíritu de mansedumbre, que sabe recibir agresiones, que no se defiende, que ha entendido el verdadero sentido de la paz, es considerado cobarde, porque es contrario totalmente al espíritu de orgullo, de soberbia, lleno de violencia, que cada día es más evidente en la sociedad. Esos que dicen, donde me la pintes la borro, y nada más te me acercas. ¿Alguno de ustedes llegó a decir eso en alguna ocasión? Envalentonado por su orgullo, su soberbia, sus recursos, su dinero, o simplemente porque estaba usted herido y que estaba tirando golpes por todas partes con violencia. Los valores como la necesidad de la integridad y la pureza de corazón, mis hermanos, hieren la hipocresía del mundo al poner en evidencia la condición de un corazón que se deja llevar por los deseos de la carne, por la mirada lasciva, la vanagloria de la vida. Y todo eso expone. De manera que un carácter humilde, pacificador, con dominio propio y prudente, no es fácilmente tolerado en un mundo contencioso, un mundo competitivo, un mundo lleno de violencia. Entonces ya se dio cuenta cómo el carácter cristiano es totalmente opuesto al carácter del mundo. Bueno, eso es señalado, es criticado y también es ofensivo a quienes te critican. Por eso te juzgan. Vivimos en medio de un mundo materialista, mis hermanos, corrupto, indiferente, moralmente deshumanizado. Y si algo llegan a rescatar, solamente es lo que les deja satisfacción personal, donde impera la ley del más fuerte. Por tanto, no se consideran las cosas espirituales con la seriedad que se merecen, no se le dan su lugar, debido a que hay un rechazo, un menosprecio total de todo lo que venga de Dios. Y así es como se rechaza la Escritura, así es como se tergiversa y se manipula. Pero a quienes buscan la justicia de Dios representada en seguir los pasos de Jesucristo, de clamar porque se ha formado su carácter en su corazón, van a ser perseguidos, rechazados, porque han reconocido toda su pobreza espiritual en primera instancia. Y por eso son bienaventurados, sumamente dichosos, porque pese a todo han decidido buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en Cristo Jesús, y para ellos es el reino de los cielos. Y siéntase dichoso si usted es así, si ese carácter se está formando en usted, si usted piensa de esta manera. Porque desde la caída del hombre como consecuencia del pecado, en su corazón, y estoy hablando en el corazón en el estado natural, no regenerado, existe una permanente rebelión, mis hermanos. Hay un desorden moral, hay un desequilibrio espiritual que lo lleva a ir en contra de toda verdad de Dios. Por eso se rechaza todo lo que usted le diga.
que no le extrañe, porque en una condición así, esta confrontación no solamente afecta a su propia vida, y sabe que está atentando contra sus costumbres, sabe que está atentando contra lo que él considera bueno, pero que le está afectando a él y a sus semejantes, con las obras que salen de su corazón, propias de su naturaleza carnal. ¿Cuáles son las obras? La lascivia, la envidia, los celos, los pleitos, la avaricia, las mentiras, las difamaciones, los abusos y más actividades destructivas que los separan del Señor. De cada uno de estos rasgos de obras de la carne, con cuáles usted también se puede llegar a identificar en un momento dado. Y es lamentable cómo, pese a todas las pruebas del poder, de la existencia de Dios, el hombre siempre ha tratado de atribuirse a sí mismo y aún a las deidades que levanta constantemente la existencia de todo lo que le rodea, incluso de su propia vida. O sea, no cree lo que viene de parte de Dios, pero sí cree todo lo que viene de parte de su corazón. Y se ha inventado sus propios recursos, sus propios medios, incluso para llegar a Dios. Y eso es idolatría. Ahora imagínese, si hombres con ese carácter niegan a Dios y rechazan a Jesucristo y todo lo que venga en su palabra, ¿qué puede esperar quien le cree? ¿Qué puede esperar quienes le siguen? Y precisamente así fue como inició la persecución a los verdaderos cristianos. Y usted es bienaventurado porque le están persiguiendo. Mire, ¿quiénes han sido los que han llevado a cabo las persecuciones desde el principio? Los sistemas de gobierno, las filosofías humanistas, este tipo de movimientos que desvían la atención de las personas hacia sus propios intereses, los que usan argumentos como la igualdad ideológica, la igualdad de género, todo esto contrario a la palabra de Dios, o la manipulación de las religiones que lleva a sus fieles a realización de obras para alcanzar la gracia de Dios. Y no estoy hablando solamente de las religiones tradicionales, estoy hablando también de muchas que se dicen cristianas, que se la pasan realizando obras y situaciones para que la gente esté contenta, para que la gente las haga, dependa de ellas y crean que les están abriendo las puertas de los cielos. Si bien la institución católico-romana es la que ha llevado a cabo por siglos la persecución más evidente, ¿verdad? Y llena de contrastes porque pues desde el principio pretenden lo que se conoce como universalidad de la Iglesia, pero hay muchas más prácticas, hay muchos más movimientos que persiguen a la verdadera cristiandad, como las lamentables prácticas heréticas de una gran cantidad de denominaciones evangélicas que se han gestado en la mente de hombres corruptos, quienes por poder y por autoridad y por ganancias deshonestas manipulan la Biblia y manipulan la fe de sus seguidores. Eso es persecución. Bueno, por todo eso y otras causas más, la persecución contra la verdadera iglesia, y me estoy refiriendo a quienes verdaderamente testifican y defienden la palabra de Dios, la viven, siempre ha sido y estará presente. Por eso el Señor Jesucristo advirtió constantemente a sus discípulos y a la iglesia acerca de esta persecución, que además Él fue el primero que la sufrió y de manera muy personal. Por eso el Maestro no solamente la sufrió y nos mostró cómo hacerlo, sino que también tomó esta persecución como un recurso para la extensión del Evangelio, para fortalecer la fe de los creyentes y madurar espiritualmente a la iglesia. Porque eso es lo que hace la persecución. Te hace afianzarte en la fe cuando realmente estás fundamentado. Te hace caminar, te hace seguir. No te hace retroceder. Porque sabes en quién creíste. Porque sabes a quién sirves. Y porque sabes lo que representa que una sola alma se salve, mi hermano. Y por eso le dice, bienaventurados a los que habrán de sufrir algún tipo de persecución por causa de su nombre.
señalando que por tanto le persiguieron a él, también lo harán con sus discípulos. Vaya conmigo a Juan 15:20, por favor. Juan 15:20, ¿ya lo tiene? Dice así: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. De manera que todo aquel que hace una persecución a la iglesia o una agresión y violencia a la palabra de Dios, se convierte en alguien que no conoce a Dios, aunque se diga cristiano, aunque sea muy religioso. Y si el Señor, siendo el creador, sufrió persecución y muerte de manos de su creación, a quienes vino a salvar, ¿qué pueden esperar quienes han decidido seguirle? Usted dígame. Considerando además algo bien importante, que la más severa persecución que sufrió Jesús principalmente fue por parte de los religiosos de su época. ¿Ya se dio cuenta de eso? Ahí comenzó. ¿Qué nos indica esto? Que la religiosidad, por extrema que sea, si está fundamentada en las obras, no es garantía de devoción o de una verdadera relación con Dios. Antes, al contrario, la religión les aleja. ¿Por qué? Porque es producto de la mente humana. El Señor no instituyó religiones. El Señor dejó establecido un camino para llegar al Padre. Por ello, las personas no necesitan depender de las prácticas, las visiones o las estrategias de alguna religión, porque al ser argumentos humanos están pervertidas desde su origen. Lo que el hombre necesita para ser bienaventurado es conocer a Cristo, reconocer su pecado, arrepentirse para nacer de nuevo, tener un lugar en los cielos, y por esa causa será perseguido. Pero es lo que el Señor está mostrando para nosotros como una necesidad o como una consecuencia de nuestra fe. Mire, las persecuciones contra la iglesia del primer siglo, la mayoría fueron precisamente de parte de religiosos, para amedrentarlos, para acabar con la fe de los primeros cristianos. Y lo que vamos a ver en este ámbito de la persecución, ya después de que el Señor se había ido a abrir la gloria, siempre hubo dos reacciones por causa de la predicación del verdadero evangelio, dos. Por una parte, la violencia de los perseguidores de la iglesia de Cristo. En Hechos 5:28, acompáñeme. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes han tomado presos a los apóstoles, a Juan, a Pedro, a Santiago, y les dice: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Dice: ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Fíjese a dónde llegaba el cinismo de estas personas. Bueno, dice Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. Dice: de esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. ¿Cuál era la reacción? La misma. ¿Pero qué hicieron los apóstoles? Defendieron su fe y en breves palabras les dieron el evangelio de Cristo. Les hablaron del arrepentimiento, de la oportunidad que el Señor les da para que ellos mismos se arrepintieran. Ahora, ¿cuál es la reacción de los que defenden y proclaman la fe? Después de este evento, ellos estaban totalmente molestos con estos apóstoles, los querían matar, pero un hombre llamado Gamaliel, que era maestro de la ley, de hecho fue tutor de Pablo, muy respetado. Dice en Hechos 5:34, entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley, a quien todo el pueblo respetaba, dice, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles.
En el versículo 38 les dice, por eso les digo ahora, después de explicarles que ya se habían levantado otros movimientos y que habían terminado porque eran movimientos que venían y procedían de guerrillas, de levantamientos, de diferentes formas de pensamiento. Pero ahora les dice del versículo 38, por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Esta era sabiduría de lo alto. Dice, todos estuvieron de acuerdo, todos. Dice, así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, o sea, no se quedaron con las ganas. Dijeron, bueno, está bien, no los vamos a matar, pero se llevan un recuerdo. Después de azotarlos, dice, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y mire la reacción de los apóstoles. Salieron del concilio felices. ¿Cómo? Felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Se congratularon, se sintieron contentos de ser considerados dignos. O sea, entendían que la persecución era ¿qué? Una consecuencia de que estaban caminando con Dios, que estaban haciendo lo correcto. ¿Y qué creen en la actualidad? Un poquito de persecución social, un poquito de, ay, ya no quiero saber nada de ti, ya no te voy a invitar, ya no formas parte de mi círculo de amistades, y lo estoy diciendo muy decente. Hace que muchos se regresen. No, pues es que ya no me hablan los cuates, ya no me invitan. No, pues es que ya no juego en el equipo, ya esto, y empiezan, y estoy hablando de adultos, ya no se diga los jovencitos. No, pues es que me dicen que soy bien aburrido, no me quieren invitar a las fiestas, ya no chatean conmigo. Qué bueno, joven, adolescente, Dios te está bendiciendo, te está guardando de depredadores. Porque esos que tú dices que son tus amigos, que se van al antro, que te invitan una droga, que te invitan una copa, que te dicen vete de pinta, bueno, ahora no se van de pinta, pero a lo mejor se desaparecen de la pantalla. No son tus amigos, no son tus amigos. Un amigo te bendice, no te pervierte. Pero ¿qué sucede cuando la iglesia comenzó a crecer a causa de esta perseverancia de los apóstoles de la primera iglesia? Pues la persecución se recrudeció, el odio de sus detractores fue cada vez peor y bueno, desde la muerte de Esteban dio inicio a una gran persecución. Ahí es donde vemos por primera vez el nombre de Saulo de Tarso. Él fue el protagonista, perseguidor de la iglesia. Finalmente el Señor lo usó para su gloria. Herodes mandó asesinar a Jacobo, el hermano de Juan. Y bueno, cada creyente era digno de muerte. La persecución en la iglesia comenzó en esa época, mis hermanos, y se recrudece a partir de este episodio con Esteban. Ahora, a ese movimiento de dispersión se le llama diáspora, que fue precisamente lo que hizo que salieran muchos de Jerusalén. Parecía que esto iba a terminar con la fe de los cristianos, pero al contrario, salieron de Jerusalén para predicar el evangelio a otros lugares. Ahora, ¿por qué se da la persecución principalmente? Por dos causas. Una, por la exposición del verdadero evangelio, que en sí mismo es ofensivo, es lacerante, es cortante, es agresivo, aún es insultante. ¿Por qué? Porque confronta la condición moral y espiritual del que lo recibe, nada más por eso, porque saca a la luz sus verdaderas intenciones. Aquel que piensa que está bien, que dice, no, pues yo soy un buen padre, soy un buen esposo, soy un buen trabajador, soy un buen, todo es bueno. Soy compasivo y hago esto, sí, pero cuando te enfrentas ante la santidad del Señor, el Señor te está mostrando que todas esas obras no te llevan a la presencia de Dios y es necesario que te arrepientas. Por otra parte, también está el testimonio de los creyentes que al estar cambiando su manera de pensar, con su nueva conducta, que es opuesta al mundo
que vivían, lo que acostumbraban y que se ve como normal, bueno, también les resulta ofensiva tu nueva forma de vida. ¿A cuántos los han rechazado por su nueva conducta? ¿Cuántos aparentes amigos perdiste ya? Y digo aparentes amigos. ¿Cuántos dijeron, no, pues ya no es divertido, ya no invita, ya no se echa las de comer? Bueno, en Guanajuato así se dice cuando van a la botana. Digo que van porque yo ya no voy, gracias a Dios. Hace más de 30 años, el Señor que tomó mi vida, mire, y no necesito la botana. Cristo fue suficiente para quitar todas estas cosas. Y mire, la mayoría de las veces la persecución y el rechazo va a venir de la gente más religiosa, de la que se considera más moral, pero también de los falsos maestros que manipulan la Escritura por ganancias deshonestas, de esos que aún con maldiciones y amenazas se enseñorean del pueblo de Dios. Ese es otro tipo de persecución dentro de la iglesia, porque no hacen la voluntad de sus dirigentes, de sus directores, de sus líderes. Primera de Tesalonicenses 2:14. Yo lo voy a leer. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. O sea, les está hablando a una iglesia pues que estaba recién fundada. Dice: pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, lo mismo que sucedió en Jerusalén estaba sucediendo en Tesalónica. Dice: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Mire, cuando nosotros le predicamos a la gente el verdadero evangelio, ¿sabe quiénes son los primeros que se molestan? Los líderes que enseñan todo lo contrario. Y empiezan las personas a decir: oye, pero es que mi pastor dice esto, es que ahí me enseñaron aquello. Y les abres la Biblia y dice: la Biblia dice esto. Dice: ah, caray, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es arrepentirse? Lugares donde hasta exponer acerca de la sangre de Cristo, del pecado, es ofensivo. No hables de la sangre de Cristo, no hables de la cruz porque la gente se ofende, no hables de pecado, di error. Mis hermanos, el Señor jamás oculta la verdad para enaltecer una mentira, porque la mentira te va a llevar al abismo. Una mentira muy pequeña va a leudar una gran verdad. Las persecuciones llevaron a la mayoría de los discípulos de Jesús, los apóstoles, a la muerte. Solo Juan terminó sus días preso en la isla de Patmos, donde recibió las revelaciones de los tiempos finales. Y precisamente ahí, en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, muestra la persecución que sufrieron las iglesias del primer siglo, pero las que caminaban en la voluntad y en el orden de Dios. En Apocalipsis 2:9, yo se lo voy a leer. Si desenfunda rápido, vaya. Si no, yo se lo leo. Dice Apocalipsis 2:9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días más. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La iglesia de Esmirna. A la iglesia de Pérgamo le dice lo siguiente en Apocalipsis 2:13: yo conozco tus obras donde mora y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, ellos estaban sujetos a gran persecución. En ocasión anterior les hablaba yo de Antipas, cómo fue él, siendo pastor de esta iglesia de Pérgamo, cómo fue sacrificado, cómo fue torturado y asesinado por causa de la predicación del evangelio. También Juan menciona la paciencia de los creyentes de Éfeso, de Tiatira, las presiones que sufrieron en Filadelfia,
Sin embargo, hay un contraste tremendo. Para las iglesias de Sardis y Laodicea no se menciona ningún tipo de persecución si usted lo lee. ¿Por qué? Porque por su tibieza y su pecado se conformaron a la vida secular y al paganismo local, lo que se conoce como ecumenismo. ¿Y qué cree que está sucediendo en la actualidad en muchos lugares que se dicen cristianos? Que están socializando incluso con los partidos políticos, coqueteándoles, permitiéndoles el púlpito para que hagan proselitismo político. Eso es una herejía. El púlpito es para la predicación del evangelio, mis hermanos, no para que se propague una fuente ideológica, política. Pero está sucediendo. ¿Y qué cree? Se vanaglorian de eso. Ay, nosotros tenemos un contacto directo con las autoridades. Nosotros nos fotografiamos con el presidente, sí, fotografíate con quien quieras. Ojalá tuvieras una foto en el corazón con Cristo. Iglesias así, mis hermanos, no le causan problemas al enemigo, no le causan inquietud, porque en su hipocresía, aunque presumen de una gran espiritualidad, realmente están dependiendo de las cosas tangibles, porque miden las bendiciones de Dios por su éxito, por sus riquezas. Sin embargo, esa no es la iglesia que el Señor llama bienaventurada. Históricamente, además de la persecución por parte del pueblo judío, además de toda la persecución religiosa, se dio una persecución literalmente por parte del pueblo de Roma. Y mire, durante aproximadamente 250 años hubo 10 persecuciones comandadas por emperadores romanos. Y de acuerdo a las leyes de ellos, cualquiera que profesara el cristianismo era merecedor de terribles suplicios y de muerte. Entre los perseguidores más encarnizados destacan emperadores como Nerón, por ejemplo, quien después de incendiar Roma culpó a los cristianos y esto recrudeció el odio que tenían en contra de ellos, con la consecuente persecución, tortura y muerte. Historiadores del primer siglo, como Josefo, como Tácito, especifican los tipos de tortura y muerte a quienes seguían el nombre de Cristo. Por ejemplo, Tácito escribió, voy a leer una frase, dice: a su suplicio se unió el escarnio, de manera que perecían desgarrados por los perros tras haberles hecho cubrirse con pieles de fieras, o bien eran clavados en cruces y al caer en día eran quemados de manera que sirvieran como iluminación durante la noche. Marco Aurelio, quien por la gran aversión que le tenía al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios, mandó escribir un tratado en contra del cristianismo, donde los cristianos eran considerados enemigos directos del Imperio Romano. Alguien muy cercano a él, escribió: lo que justifica la eliminación física de los cristianos es ni más ni menos que creen de manera diferente, que contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente, no ilegal, no perversamente, solo diferente. ¿Se da cuenta de por qué los perseguían? ¿Por qué eran qué, mis hermanos? Simplemente diferentes. Su conducta, su testimonio daba evidencias de otro tipo de vida. Pero el más despiadado fue un emperador llamado Diocleciano, quien en el año 303, además de perseguir y matar a los seguidores de Cristo, ordenó la destrucción de todas las iglesias existentes, la quema de cualquier escrito en donde aparecieran porciones de la Biblia. Él fue el que lanzó la más terrible persecución al cristianismo, donde, según sus propias palabras, dijo: con el propósito de quitar de debajo del cielo el nombre de los cristianos. Al instituirse la Iglesia Católica Romana, se continúa con esta persecución, la cual se disfraza de evangelización, donde se instituyen instrumentos de exterminio como la Santa Inquisición, como el Santo Oficio, que de santos no tenía nada. Y en ese afán de poder, pervirtiendo los valores del verdadero cristianismo, haciendo alianzas con el mundo,
todo con la intención de establecer su dominio, como está en la actualidad. Sin embargo, mis hermanos, lamentablemente hay quienes persiguen de manera más ofensiva al cuerpo de Cristo. Aquellos que tienen más lealtad a sus carismáticos líderes, que se levantan como siervos de Dios aparentando piedad, pero con su vida la niegan. Los que diciendo que aman a Cristo, en realidad aman el poder y la riqueza, y sin temor de Dios manipulan la fe de la gente, la engañan con secularizadas prácticas, heréticas estrategias, haciendo de lado la palabra de Dios. Después de esta pequeña semblanza sobre la persecución pasada a la iglesia y la fe cristiana, ahora vamos a hablar de la novena bienaventuranza. Vaya a Mateo 5:11. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero vea la palabra final. ¿Cómo? Mintiendo. Ahora, hemos visto que la persecución representa agresión verbal y agresión física. Y ha sido ante o hacia quienes al profesar la fe cristiana dan evidencias de una nueva vida, o sea, frutos dignos de arrepentimiento. Por eso notamos, o debemos notar, que quien es perseguido por esa causa debe ser acusado mintiendo, o sea, falsamente. De manera que no se trata de buscar de manera deliberada la persecución. ¿Y por qué digo esto? Porque hay quien equivocadamente, e incluso sacando textos del contexto, expresan cosas como: me corrieron del trabajo porque me persiguen porque soy cristiano. Pues ¿por qué, mi hermano? No, pues es que yo estaba en el trabajo predicando la palabra de Dios con todo mi corazón y con todo, y llegó el patrón y me dijo: oye, yo te estoy pagando para que trabajes, no para que hagas esto, y ya ves cómo son y persiguen al cristiano y que me corren. ¿Y sabes qué le digo? Pues yo también te hubiera corrido, porque yo te contrataría, o te contraté, o te contrató para que trabajaras, y esa fue la fuente de trabajo que Dios te dio. Si querías evangelizar a tus compañeros de trabajo, tenías un lugar, un espacio, un orden, pero hay quien invierte las cosas y entonces en esa situación empiezan a decir: no, es que a mí me persiguen por esta causa. No, mi hermano, no nos equivoquemos. Tú tienes que cumplir con tus actividades. Nada de que me salgo al mercado y me tardo 3 horas y no hago de comer porque me la pasé evangelizando a la verdulera y al que vende los huevos. No. Al abarrotero. Es que estuve yo evangelizando. O aquellos que dicen: no, pues es que me fui con mis amigos a la cantina porque allí es donde los puedo encontrar, y pues se estuve predicando el evangelio entre copa y copa. Y aproveché para predicarles a las chicas que estaban ahí, pobrecitas. ¿Sabes qué? Eso lo he escuchado yo de muchos hermanos o aparentes hermanos. No, mi hermano, no es así. Hay un tiempo y un espacio y un lugar para todo. Entonces, no hagas las cosas a tu manera. Aquí está hablando de alguien que vive piadosamente, que su caminar es conforme a la voluntad de Dios. Y si así es tu vida, mira, no tienes que buscar la persecución, seguro el sufrimiento va a venir. Y la Escritura es clara en el verdadero sentido de la persecución. Segunda de Timoteo 3, por favor. ¿Por qué somos perseguidos? El apóstol Pablo le dice a su siervo Timoteo, a su discípulo Timoteo. En esa época Timoteo ya era el pastor de Éfeso. Segunda de Timoteo 3:10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Qué había seguido Timoteo? El ejemplo de Pablo. Caminaba con Dios. Dice: persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra,
persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. Versículo 12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiénes van a padecer persecución? Todos. En tu trabajo, mira, yo le puedo asegurar, aquí no importa si usted barre la calle o es abogado, en el lugar donde usted está, si su testimonio es diferente y usted habla la palabra de Dios, algo va a pasar. Y usted sabe de lo que estoy hablando, porque usted es alguien que predica el evangelio, que establece la fe, que da testimonio. Primera de Pedro 2:19, por favor. Dice así, voy a adelantar leyendo porque son textos largos para que no nos vayamos a llevar más tiempo. Dice, Primera de Pedro 2:19, el soportar sufrimientos, estoy leyendo la versión de Reina Valera contemporánea. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio delante de Dios. Dice, y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo subió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Entonces, si tú estás haciendo lo malo y consideras que por eso te están sucediendo situaciones, y a eso le quieres decir, es que me está persiguiendo, es que es el ataque de Satanás, a todos le quieren echar la culpa a Satanás. Y ¿sabes qué? Satanás se está riendo de ti porque te está engañando. Estás cayendo en sus estrategias. Primera de Pedro 4:14, igualmente se lo leo. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 15, que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos, pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces la Escritura es clara al respecto, ¿sí o no? ¿Por qué vamos a ser perseguidos? Por caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero si usted está haciendo cosas indebidas, incluso que lo pueden llevar a la cárcel, un delito mayor, y a eso le quiere disfrazar de ataque del enemigo, lo quiere disfrazar como persecución, créame, usted mismo se está cerrando la puerta para que sus oraciones sean escuchadas. Está usted en pecado, se está usted apartando del Señor. Por ello, la bienaventuranza a los que padecen persecuciones por sostenerse íntegros en la justicia de Dios. Y aquí cabe una pregunta. ¿Por qué un carácter así provoca tanto odio? ¿Por qué provoca tanto desprecio, tanto rechazo? Se lo voy a contestar con la palabra. Juan 3:20. Dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo, ¿sí sabe usted qué es lo malo? ¿Sí o no? No podemos así como ponernos a discutir, ¿y qué es lo malo, pastor? ¿Verdad? No me va a preguntar, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? No. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, esta palabra reprensión se ha articulado muy mal, se ha traducido muy mal. No se trata de que seas regañado porque te estás portando mal. Dice, no se acerca a la luz, o sea, no quiere que salgan a la luz para que sus obras no sean expuestas. Por eso no te acercas a la luz, para que no se vea realmente cómo eres. ¿Y qué crees que hace la palabra de Dios cuando llega a tu corazón? Empieza el Señor a redarguirte, empieza a confrontarte con palabras como las que hemos estudiado, que es un hombre bienaventurado, que es ser manso, humilde, que es ser misericordioso, santo, un corazón pleno, no dividido, y eso hace que tu verdadera condición espiritual, ¿qué? Salga a la luz,
Y por eso no te acercas a la luz. Por eso cuando empiezas a predicar el evangelio a una persona, cuando le empiezas a hablar la palabra de Dios, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando entras tú a la cocina a las 3 de la mañana por un vaso de agua y prendes la luz? Si no fumigas bien, tienes un ejército ahí. Y la luz las expone y huyen y se esconden. Así como cucaracha es cualquiera que le predicas el evangelio, se esconde, huye y no quiere saber nada de ti. Es peor que el ray. Juan 15, 18. Otra razón por la cual nos persiguen o tenemos ese tipo de reacciones por parte de las demás personas que no conocen a Dios. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes ya no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Entonces, ¿por qué te aborrecen? Pues porque ya no haces lo mismo que hacías antes, lo que hablábamos hace un momento. A Jesús le aborrecieron porque Él no caminaba conforme a los pasos del mundo. A ti, te dice el Señor, si tú todavía fueras del mundo, si todavía fueras como ellos, ¿verdad? El mundo te amaría nuevamente, no habría problema, pero te rechaza. Por eso, preocúpate y mucho cuando el mundo te reciba, te conozca, te hable por tu nombre. Oye, ¿no has invitado a fulanito? Ay, no, invítalo. Él, no, hombre, pero no que es cristiano. No, pero dice que ahí donde ellos están que no hay problema. Sí, porque así dicen muchos. No hay problema. Pastores que incluso le dicen a sus, pues no importa, si quieren tomar algo, tómenselo, es más, yo los acompaño. No estoy mintiendo, mis hermanos. Ustedes saben de lo que estamos hablando. Pero el mundo, si te desconoce, si no sabe tu nombre, si se olvidaron de ti, si tú estás consagrado en el altar como un puñado de cenizas, elevando un aroma de olor grato al Señor, créeme, un puñado de cenizas no es atractivo a nadie. De manera que la persecución, con todo lo que implica, es el resultado de tener el carácter de Cristo. Por eso quienes están siendo formados en ese carácter son bienaventurados. Y dice Mateo 5:12, regresemos a nuestro texto original, gócense y alégrense. Bueno, voy a dejar que vayan ahí para que lo lean junto conmigo. Mateo 5:12. Gócense y alégrense. ¿Esto qué significa? Sean muy felices, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. O sea, el Señor les está diciendo, si esto te sucede, no te preocupes. A todos los que siguieron el nombre del Padre en el pasado, a todos los verdaderos siervos, los profetas, los persiguieron igual. Y tú, como ellos, por seguir el camino, la verdad y la vida, tienes un gran galardón en los cielos. ¿No te alegra? Dele un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Así es como estos pequeños en la tierra, mis hermanos, estos pequeñitos, estos menospreciados, aparentemente indefensos, son amados por Dios y tienen un galardón en el cielo, porque aprendieron a sufrir el agravio, la ofensa, la humillación injustamente por causa de Cristo. Y termino con esto. Jesús, nuestro Señor, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tuvo que pasar por toda humillación, por toda ofensa y agresión, hasta la muerte antes de regresar a su reino. De manera que si por defender tu fe, mi hermano, por caminar con Él, sufres persecución, sufres cualquier cantidad de ofensas, por llevar a otros delante de Él, gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. Y ahí el Señor te está preparando una morada, una casa. Has identificado en ti, has reconocido en ti
el carácter de Cristo, cómo el Señor está haciendo una obra permanente, constante. Quizás no es lo que muchos esperan de ti, pero lo más importante es que ese trabajo, que ese proceso esté en ti. No todos caminamos en la misma velocidad, llamémoslo de una manera. Pero si el Señor está trabajando en tu corazón, lo más importante es que seas sensible a su dirección y que camines y que te niegues y que disciernas y que seas sensible a la dirección del Espíritu Santo, porque las aflicciones llegarán, la persecución llegará, la ofensa llegará, el agravio, el señalamiento, te darán la espalda, pero tu galardón es grande en los cielos. Así que mi hermano, gócese y alégrese y démosle gracias al Señor. Póngase en sus pies, vamos a orar. Si usted gusta cerrar sus ojos, si usted gusta estar sentado, si gusta levantar sus manos al cielo, al Creador, dígale: Señor, muchas gracias. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en cada de tus palabras, en cada una de ellas encontramos nuestra luz, nuestra dirección. Encontramos una puerta que se abre, por la cual podemos entrar confiadamente, Señor. Gracias por tu consejo y gracias, Señor, por mostrarnos el carácter que estás formando en nosotros, Señor. Porque al mostrarnos ese carácter, al mostrarnos las virtudes de tu Hijo amado Jesucristo, al reflejarnos en ese espejo, nos damos cuenta de nuestras carencias, nos damos cuenta de todo lo que aún nos falta, pero también nos damos cuenta que estás comenzando una obra que finalmente consumarás, que vas a terminar, porque tú eres fiel, Señor. De nosotros solamente va a quedar el obedecer, aprender de tu palabra, para obedecerla, para ponerla por obra. Y muchas gracias porque tu consejo siempre llega a tiempo, Señor. Yo te quiero pedir por mis hermanos presentes y los que están viendo la transmisión y la verán, para que se den cuenta de lo que el Señor está formando en cada uno de los que estamos aquí, Señor. De lo que tú estás esperando de tus hijos. Y nos dices: no desfallezcas. No desfallezcas ante la persecución, ante el rechazo, ante la ofensa, ante aquello que quizás te esté haciendo sufrir en este momento, pero tu galardón es grande en los cielos. Además sigue, camina, continúa, porque de ahí también va a depender que aquellos que te rechazan en este día, aquellos que te están ofendiendo, aquellos de los cuales quizás has perdido hasta la esperanza que volteen los ojos a lo alto, algún día verás el fruto de tu trabajo, de tu predicación, de tus oraciones. No desfallezcamos, mis hermanos, caminemos firmes, confiando en el Señor, que el tesoro de su palabra sea siempre contigo, que la guía de su palabra ilumine tu camino y que tu corazón y tu voluntad se sometan al Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.